central, 2 tomas de aspiración central, 1 toma de aire comprimido, 5 bombas de infusión por paciente. Eso casi no hay en los hospitales, 1 por paciente normal. Pero aquí dice que debería tener 5 bombas. 1 bomba de nutrición enteral, 1 bolsa de inflación con válvula, un nebulizador, una lámpara de procedimientos, un esfingomanómetro y un fonendoscopio. El equipamiento de la unidad de cuidados intensivos tiene que tener un carro de paro, un monitor cardíaco portátil, un desfibrilador portátil, un ventilador de traslado, un carro de procedimientos, un broncoscopio, 2 camillas de traslado, 2 balas de oxígeno, un equipo de rayos X portátil para que vayan y te lo saquen, un monitor central, 2 negatoscopios, 2 laringoscopios, un ventilador mecánico, una máquina de hemodiálisis y un sistema de medición. Otros equipos que tienen que tener, esto ya lo vimos ya, organización médicos, enfermera, esto igual lo vimos. Criterios de admisión, aquí nos quedamos. Los criterios de admisión que vamos a tener dentro de la unidad de terapia intensiva son pacientes que están, no tenemos que meter pacientes que están demasiado bien para beneficiarse. Por ejemplo, si su golpecito está estable, clavo 15-15, no hay para qué meterlo a terapia intensiva. Hay algunas clínicas que por sacar plata lo meten. Como tampoco no metemos pacientes demasiado enfermos para beneficiarse, como cuáles, pacientes que son terminales de cáncer, que ya están en lo último. ¿Para qué lo vas a meter? Ya les expliqué. No se mete que son pacientes terminales. Entonces estás ocupando un espacio que tranquilamente podrías ocuparlo como un espacio para un paciente que realmente lo requiere. Entonces tenemos distintos tipos de pacientes de prioridad. Pacientes que serán beneficiados, prioridad 1, pacientes que no serán beneficiados con la atención en una prioridad 4. ¿Cuáles son los pacientes prioridad 1? Son aquellos pacientes inestables que tienen necesidad de un monitoreo, un tratamiento intensivo, que no pueden ser entregados fuera de estas unidades. No hay límites para la prolongación de la terapia que están recibiendo. Son pacientes posoperados con insuficiencia respiratoria que requieren un soporte ventilatorio, que están en shock o inestabilidad circulatoria y que necesitan un monitoreo invasivo. La prioridad 2 son pacientes que requieren monitoreo intensivo y potencialmente pueden necesitar una intervención mediana. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un abdomen agudo que tienen que entrar a operarse. Por ejemplo, pacientes también comórbidos, quienes han desarrollado una enfermedad severa médica o quirúrgica. La prioridad 3 son pacientes que pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar su enfermedad aguda. Sin embargo, se le puede colocar un límite de esfuerzos terapéuticos, tales como no intubar o no efectuar reanimación cardiopulmonar si las requieren. ¿Ya? Ejemplos, pacientes con enfermedades malignas metastásicas, complicados con infecciones, tamponamiento cardíaco o obstrucción de la vía aérea. La prioridad 4 son pacientes no apropiados para cuidados en UCI. Estos no se deben ingresar. Estos deberían ser admitidos sobre una base individual, bajo circunstancias inusuales y bajo supervisión de un jefe de unidad. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un bajo riesgo de intervención activa que no podrá ser administrada de forma segura en una unidad que no fuera una UCI. ¿Ya? O pacientes, por ejemplo, con cirugía vascular periférica, que tienen citocidosis hemodinámica, pacientes con enfermedad terminal irreversible que enfrentan un estado de muerte inminente, demasiado enfermos para beneficiarse, o pacientes que tienen un daño cerebral severo. Modelos por diagnósticos pueden ser pacientes que tienen enfermedad del sistema cardiovascular, aquellos pacientes que tienen infarto agudo de miocardio complicado, pacientes que tienen arritmias complejas, shock cardiogénicos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia
cardíaca congestiva, angina inestable, emergencias hipertensivas, pacientes que tienen presiones muy elevadas, un paro cardíaco, un taponamiento cardíaco, un aneurisma disecante, son pacientes que sí o sí de causa cardíaca tienen que entrar a terapia intensiva. Pacientes del sistema respiratorio, hoy por hoy lo han visto, pacientes con COVID que tienen insuficiencia respiratoria aguda que requieren un soporte ventilatorio, pacientes que tienen embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, pacientes en unidades de intermedio que inician deterioro respiratorio, necesidad de cuidados respiratorios de enfermería, hemoptisis masiva, falla respiratoria con intubación inminente, obstrucción de la vía aérea postoperatoria. Desórdenes neurológicos, pacientes que tienen accidente vascular cerebral con deterioro del estado de conciencia, coma metabólico, tóxico o anóxico, hemorragia intracraneal, hemorragia subaracnoidea, meningitis con alteraciones del estado de conciencia, compromiso respiratorio, afecciones del sistema nervioso central, estatus epilépticos, muerte cerebral o también muerte cerebral potencial, vasoespasmo y aquellos pacientes que tienen sobredosis de droga también ingresan a la terapia intensiva por su inestabilidad hemodinámica. Ingestión de drogas con riesgo de aspiración pulmonar, convulsiones post-ingesta de drogas. Pacientes que tienen desórdenes gastrointestinales como por ejemplo hemorragias digestivas altas o bajas, pero que sean masivas. Que te estén provocando hipotensión, angina, un sangrado incoercible, presencia de condiciones comórbidas, ¿no? Falla hepática, pancreatitis aguda severa, perforación esofágica. Del sistema endocrino, pacientes que tengan cetoacidosis diabética, tormenta tiroidea, estado hiperosmolar con coma, hipercalcemia, hipohipernatremia con convulsiones, hipohipermagnesemia con compromiso hemodinámico, hipohipercalemia con disritmias o debilidad muscular. Y quirúrgico, pacientes postoperatorios con necesidad de que han tenido una cirugía muy larga, muy delicada y necesitan estar monitoreados hemodinámicamente y con los cuidados de enfermería intensiva, ¿no? Las misceláneas como el shock séptico, el monitoreo hemodinámico, condiciones clínicas de alto requerimiento, injurias ambientales, postoperatorio de trasplantes. Y también podemos ingresar a pacientes por sus signos vitales. Por ejemplo, cuando decimos por sus signos vitales, un momentito, joven, hola. ¿Quién le habla? ¿Cómo está, señora Teresa? La vengo esperando varios días. No, ahorita acabo de salir porque tengo una cirugía, entonces mañana, ¿le parece en la mañana o en la tarde a partir de las 3:30? De 8 a 12 en la mañana la espero, no, de 8:30 a 12. Belleza, a esa hora la espero, señora Teresa. Ya fue. Besitos, hasta luego. Ya. Por los signos vitales, aquellos pacientes que tienen signos vitales, pulso menor a 40 o mayor a 150 latidos por minuto, presión arterial, media menor a 60, una diastólica mayor a 120, una respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto. Por valores de laboratorio también podemos ingresar a un paciente. ¿Cuándo lo ingresamos al paciente por laboratorio? Cuando el paciente tiene el sodio muy bajo, menor a 110, o muy elevado, mayor a 170. Cuando el potasio está menor a 2, es prácticamente muerte, el 2. Potasio, o mayor a 7, una presión arterial de oxígeno menor a 50,
pH menor a 7.1 mayor a 7.7, glicemias mayores a 800, calcemias mayores a 15, niveles tóxicos de droga. Por imagenología, aquellos pacientes que tienen una hemorragia cerebrovascular, contusiones hemorrágicas, con alteraciones de conciencia, ruptura de víscera, ruptura de hígado, ruptura de vaso, ruptura de intestino, ruptura de útero, aneurisma disecante de la aorta. Por su electrocardiograma, cuando el paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, arritmias supraventriculares, taquicardia ventricular y un bloqueo auriculoventricular completo. Por los signos físicos de comienzo agudo, que son anisocoria más alteración de conciencia, quemaduras mayor al 10% de la superficie, anuria, obstrucción de la vía aérea, coma, estatus convulsivo, cianosis y taponamiento cardíaco. Estos pacientes, ya sea por imagenología, por signos vitales o por patología, son pacientes que pueden entrar a terapia intensiva en caso de que tengan un disturbio de su parte hemodinámica, ¿ya? Ahora, también hay criterios de alto traslado. ¿Cuándo vamos a dar de alta a un paciente que está en terapia o unidad? Cuando las condiciones del paciente que se encuentra hospitalizado en las unidades de cuidados intensivos deben ser revisadas continuamente, identificar cuál de ellos no está beneficiándose de los cuidados de la unidad y que estos puedan ser administrados en otras unidades de menor complejidad sin poner en riesgo al paciente. ¿Cuáles son las condiciones de alta? Cuando el estado fisiológico del paciente se ha estabilizado, prácticamente el monitoreo y los cuidados ya no son necesarios, y cuando el estado fisiológico del paciente se ha deteriorado y nuevas intervenciones específicas, ¿no? Prácticamente cuando el paciente ya está bien, ahí se le da alta al paciente. Y ahí finalizamos con este tema. ¿Tienen alguna duda? Hemos visto cómo es una unidad de cuidados intensivos, qué tipo de pacientes ingresa, cómo tiene que estar organizado, tiene que tener un terapista, residente. No hay internos, tampoco hay estudiantes en una terapia intensiva. Sí hay una enfermera que tenga estudios superiores en terapia intensiva. Y qué pacientes van a entrar, ya sea por la patología cardíaca, respiratoria, traumática, por los signos vitales, por la imagenología, por el electrocardiograma y por último, cómo vamos a dar de alta a un paciente. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Este es el tema que vamos a estar revisando en la parte de la parte práctica, vías pariterales, medio interno, manejo de líquidos y electrolitos. Cómo manejamos los líquidos y electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloro.
El tratamiento de un paciente en emergencia es muy importante en la parte de los líquidos. ¿Ya? Desde el momento que entra el paciente, nosotros tenemos que observar. El manejo apropiado de líquidos y electrolitos facilita una mejor homeostasis indispensable que permite una perfusión y el mecanismo celular para responder a una enfermedad. Tenemos diferentes compartimentos, ya lo han visto en fisiología, tenemos líquidos corporales, vamos a ver la composición de los líquidos, difusión, ósmosis y terminamos con la parte de presión osmótica. ¿Cuáles son los líquidos corporales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? El 60% es masa corporal, es agua prácticamente, somos agua. 2/3 intracelular y 1/3 intracelular. Este se encuentra en constante movimiento, transportado rápidamente por la sangre circulante, contiene iones y nutrientes para mantenimiento de la vida celular. Dentro de los líquidos corporales tenemos estos. Los ingresos, que son los líquidos ingeridos, 2100 del metabolismo, 200, ingresos totales 2300. Y las pérdidas, que son las insensibles, 350 por la piel, por la transpiración, por la respiración, los pulmones 350, y pérdidas sensibles como el sudor 100, S100 y orina 1400 cc, total 2300. Siempre tiene que haber una regulación, por eso cuando nosotros pedimos al paciente hágale balance hídrico, nosotros vemos los ingresos y los egresos para ver cuánto de líquido está perdiendo o cuánto de líquido está saliendo en contra, ¿no? Entonces, cuando normalmente el balance hídrico tiene que ser positivo, no negativo. Entonces, a veces el paciente no está eliminando el suficiente líquido porque se está formando un tercer espacio, ahí ya tenemos problemas. El líquido, como les dije, 60%, 28 litros aproximadamente lo ocupa el líquido intracelular. El líquido intersticial, el 25% aproximadamente son 10 litros y el plasma, 8% aproximadamente son 3.5 litros. El líquido intracelular, el 20% forma parte de la masa corporal y el líquido intersticial, el 15% de la masa corporal. Tenemos el plasma que ocupa el 5% de la masa corporal, la linfa el 1 al 3% masa corporal y el líquido transcelular 1 al 3%, como son el líquido cefalorraquídeo, el líquido intraocular, el líquido sinovial, pleural de la cavidad peritoneal. Nosotros eso vamos a ver aquí en los líquidos corporales. Esto cuando tomamos una muestra de sangre, 45% son células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y un 55% es plasma, ¿no? Que son netamente proteínas, aminoácidos. ¿Qué contiene el líquido extracelular y qué contiene el líquido intracelular? Normalmente el que a nosotros más nos importa es el extracelular. El sodio, 142 miliequivalentes, el potasio, 4, el calcio, 2.4, el cloro, 103, el bicarbonato, 28, los fosfatos, 4, la glucosa, 90 y los aminoácidos, 30. Y en el líquido intracelular, el sodio 10, o sea, son diferentes, el potasio 140, el calcio 0,0001, el cloro 4, el bicarbonato 10, fosfato 75, glucosa 0 a 20 y aminoácidos 200. Aquí el líquido intersticial tiene composiciones muy parecidas a la del plasma, pero tiene una concentración muy baja en proteínas. El plasma tiene una composición alta en proteínas, ¿ya? Aquí una diferencia entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Para mí lo más importante es que se aprendan del extracelular porque ese es el que lo van a utilizar siempre. En todo paciente más tienen que ver el líquido extracelular, que es el que ustedes pueden medir a través de la sangre, a través de sus signos, a través de sus síntomas y sobre todo a través de un ionograma que se toma una muestra sanguínea y ahí sacas el ionograma y te salen esos resultados. Entonces, tomando en cuenta que el extracelular es el más importante, vamos a tomar en cuenta el sodio 142, el potasio 4 y el calcio 2.4. Todas las que están ahí, esa mínimo tienen que sabérselo, por favor, del líquido extracelular, los valores normales, ¿ya? Los líquidos corporales tenemos distintos compartimentos que son el extracelular y el intracelular. Y estos se manejan entre el extra y el intracelular a través de un movimiento que se llama la homeostasis, que es fundamental. ¿A qué se refiere homeostasis?
prácticamente a la regulación que hay entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. En este caso, por ejemplo, la concentración de los solutos está regulada por parte de la cantidad de agua extracelular, que esto va a depender mucho del consumo, cuánto de agua consumas, lo estás vomitando, lo estás orinando o estás teniendo muchas deposiciones líquidas, eso va a hacer que pierdas bastante líquido, ¿no? O cuando la concentración extracelular es alta por falta de oxígeno o exceso de soluto. En este caso el riñón retiene más agua y excreta una orina muy concentrada y el riñón puede regular la reabsorción del agua y los solutos. La ósmosis y la presión osmótica. ¿Qué es la ósmosis? Es el flujo del agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimento donde la concentración de solutos es más baja a otro donde hay una concentración mayor. Eso es ósmosis. Normalmente en estos casos la membrana es impermeable al soluto y permeable al agua. En condiciones normales, los factores que nos van a determinar tener una osmolaridad entre el líquido extracelular y el líquido intracelular en condiciones anormales, por ejemplo, es la ingesta o consumo de agua, que el paciente no esté tomando agua, la deshidratación del paciente, la administración de líquidos por vía endovenosa, que le metamos demasiado líquido o muy poco líquido, pérdida de líquido por el tracto gastrointestinal, demasiadas deposiciones líquidas que está teniendo el paciente, pérdida aumentada de líquidos por el sudor y riñones, obesidad, sexo y edad. ¿Ya? El volumen y el agua se desplaza rápidamente a través de las membranas y por tanto la osmolaridad es similar a la del líquido intracelular. Los cambios en los líquidos corporales. En una persona normal, la persona debería consumir 2000 ml, 2 litros de agua, alrededor. El 75% por ingestión directa de agua y el resto se extrae de alimentos sólidos, manzanas, sopa, fruta, demás, ¿no? Las pérdidas diarias de agua incluyen 800 a 1200 ml en orina y 250 ml en heces y 600 ml como pérdidas insensibles. Aquí un diagrama para que más o menos sepan. Las pérdidas insensibles son 600 ml, las heces 250 y la orina 1 litro o 1 litro 1400 ml, que es lo mismo. Las pérdidas insensibles lo puede ser el 75% es a través de la piel, el paciente está diafrético, está sudando demasiado. Y el 25% es por los pulmones, porque está taquipneico, aparte de diafrético, pierde mucho más pérdidas insensibles. El balance hídrico que estábamos hablando hace un momento, solo la diferenciación que hay entre los ingresos que hay en un día y los egresos. Los ingresos, líquidos orales, agua metabólica, suero. Egresos, vía urinaria, cuánto ha orinado el paciente, si ha tenido fiebre, si está con ventilación mecánica, si por la vía gastrointestinal ha perdido heces, diarrea, fístula, páncreas, bilis. Son lugares donde puede perder el paciente, ¿no? Y bueno, esto no es tan importante, pero se los nombro. ¿Cuáles son las fuentes de más o menos cuánto tiene de agua? Por ejemplo, la saliva 500 a 2000 ml, el estómago 1500 a 3000, duodeno 1000, yeyuno 1000 a 3000, colon 1000, colon 100 a 500, páncreas 100 a 800 y bilis 50 a 800. Y estas son las estructuras químicas de estos líquidos. Cuando hay una alteración en el equilibrio de los líquidos, comienza a ver, puede ser agudo o puede ser crónico, pero mayormente se da por su déficit de volumen extracelular. La causa más común de este déficit de volumen en un paciente quirúrgico es la pérdida de líquidos gastrointestinales por aspiración nasogástrica, vómitos, diarrea o fístula. Cuando hay un exceso ya también de volumen, por ejemplo, está una insuficiencia cardíaca congestiva, difusión renal, cirrosis, que no está eliminando de manera correcta, esos líquidos también son diatrógenos y se pueden acumular en terceros espacios. ¿Ya? Los signos y síntomas de las alteraciones de volumen. En general puede haber pérdida de peso, disminución de la turgencia de la piel. Cuando hay un déficit, cuando hay un exceso puede haber aumento de peso, edema periférico.
En la parte cardíaca puede haber taquicardia, ortostasis, hipotensión, venas del cuello colapsadas, y en el exceso de volumen puede haber incremento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central y las venas del cuello distendidas. Y en la parte renal, obviamente, cuando hay un déficit siempre hay oliguria, ¿no? En la parte gastrointestinal, cuando hay déficit puede haber ilio paralítico porque le está faltando líquido, y cuando hay un exceso puede haber un edema intestinal. Y en la parte pulmonar, el edema pulmonar en exceso. Los cambios de la concentración, si bien una persona puede tener exceso de líquido o disminución de líquido, también puede tener exceso o disminución de la concentración de iones, porque hemos dicho que todo el líquido, ya sea lo que uno ingiere, tiene una composición química, y esta composición química se basa en sodio, potasio, calcio, magnesio. Entonces, cuando hay cambios de la concentración, porque puede haber cambios del agua, o sea, deshidratación o o edema por mucho acúmulo de agua, pero también puede haber aumento de concentración de sodio o potasio en el paciente que está ingiriendo demasiado suero, pongamos un ejemplo. ¿Cuáles son estas patologías? La hiponatremia, la hipernatremia, la hiperpotasemia, la hipopotasemia, la hipermagnesemia y la hipomagnesemia. La hiponatremia es cuando el sodio y el agua total del cuerpo, los pacientes, esto mayormente se da en los pacientes que son poco operados, que son propensos a secretar más hormona antidiurética y que aumentan la reabsorción de agua, que causa expansión de volumen e hiponatremia. Tenemos la hiponatremia dilucional, que resulta de un exceso de líquido extracelular, la hiponatremia por agotamiento, que es por una reducción de ingesta de sodio, las pérdidas gastrointestinales y las pérdidas renales. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer la corrección de las anomalías? ¿Cómo vamos a corregir? Porque en realidad esto es lo que nosotros vamos a aprender en la práctica. ¿Cómo vas a corregir? ¿Con qué suero le vas a dar a un paciente que está deshidratado? ¿Qué suero le vas a dar a un paciente que está quemado? ¿Qué suero le vas a dar a un paciente que está hiperhidratado? ¿A un paciente que es diabético? ¿Un paciente? Eso vamos a verlo en la parte práctica. Entonces, pero para esto es muy importante que nosotros sepamos qué electrolitos son importantes. Les he dicho en este caso el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio principalmente. Entonces, cuando en este caso el problema es con el sodio, ¿cómo vas a hacer la reposición del sodio? Se encuentra a mayor proporción en el espacio intracelular, se excreta a través de los riñones y de la piel por la sudoración, se excreta en grandes cantidades cuando la temperatura que rodea el cuerpo es relativamente alta, y durante el ejercicio corporal, fiebre y tensión emocional. ¿Cuándo decimos hiponatremia? Cuando la concentración plasmática del sodio es inferior a 135 milequivalentes por litro, ¿ya? Y cuando hay hiponatremia, ¿cuáles son las causas? Puede ser una pseudohiponatremia inducida por moléculas osmóticas, cuando son aquellas que te provocan un desplazamiento de agua sin alterar la cantidad de sodio, por lo que desciende su concentración. En el caso de la glucosa, con un aumento de 100 gramos por decilitro, y la elevación de 1 gramo por decilitro de triglicéridos desciende la natremia aproximadamente 1.7. Y este descenso también puede sobrellevar la parte natremia, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hiponatremia? Pueden ser renales por el uso de diuréticos, hipoaldosteronismo, nefropatía que pierde sal, digestivas por vómitos, tubos de drenaje, fístulas, oclusión, diarrea, cutáneas por sudoración y quemadura. Los síntomas, ¿qué síntomas te va a presentar un paciente que tiene hiponatremia? Los más frecuentes: en el aparato gastrointestinal hay náuseas, vómitos. En el sistema nervioso periférico hay calambres musculares, alteraciones visuales. En el sistema nervioso central puede haber cefalea, letargia, convulsiones, coma. Y bueno, lo otro sería la hiponatremia. La hiponatremia, el tratamiento nosotros hacemos por el volumen extracelular, administrando soluciones salinas isotónicas. Estamos hablando del suero fisiológico, que contiene sodio, ¿ya?
En la hiponatremia, cuando el volumen extracelular es mínimamente aumentado, cuando ya hay presencia de síntomas neurológicos, se administra solamente suero salino hipertónico. Hipertónicas son con sodio a 33,3% se coloca más en el suero fisiológico. Esas son las hipertónicas que la vamos a ver en la parte práctica. Y para los casos más graves de reserva a la administración de urea, que se puede administrar también los sueros fisiológicos hipertónicos. En la hiponatremia con volumen extracelular aumentado se caracteriza más que todo por presentar edema y se relaciona más que todo con la insuficiencia cardíaca, que tienen pacientes cardíacos, que tienen retención de líquido en el tórax y en el corazón. El tratamiento más que todo aquí se centra en hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, ¿no? Y se adjunta diuréticos. El otro problema es la hipernatremia, cuando el sodio sérico es mayor a 150. La fisiopatología de la hipernatremia por una insuficiencia de acción de la hormona antidiurética, pérdidas excesivas de agua, ya sean renales o extrarrenal, balance positivo de sal y androgénico o hiperaldosteronismo. El síntoma predominante que va a tener el paciente con hipernatremia va a ser la sed. Puede acompañarse también la poliuria, diarrea, sudoración y trastornos neurológicos. Y el tratamiento nos vamos a basar en tres cosas. Uno, en corregir la causa que está desencadenando. En este caso puede ser la diarrea, la sudoración, los trastornos. Corrección de la osmolaridad y normalización del volumen extracelular. La hiponatremia con hipovolemia, en estos casos se emplearán soluciones isotónicas, que son los sueros salinos, el suero Ringer normal, hasta que desaparezcan los signos de deshidratación. Y a continuación se emplearán soluciones hipotónicas como el suero glucosado al 5%, por ejemplo, hasta la corrección total de la hipernatremia. La hipernatremia sin hipovolemia, en estos casos se empleará exclusivamente agua por vía oral, o bien cuando no sea posible se empleará suero glucosado al 5% por vía parenteral. El potasio y el ion intracelular, que varía aproximadamente entre 3,5 y 4,5 miliequivalentes por litro. La excreción renal de potasio es acelerada por la hormona antidiurética y cortisona. El potasio, aquí prácticamente hay que ver las concentraciones séricas del potasio que producen efecto clínico más que todo sobre el músculo. ¿Por qué creen que los pacientes que alguna vez se les ha administrado potasio directo han hecho un paro cardíaco? Porque el potasio es un relajante para el músculo cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de producir contracciones, produce disminución de la contracción. Entonces eso te puede llevar a un paro cardíaco. Los valores normales van de 3,5 a 5. Puede ser leve la hipocalemia cuando va de 3 a 3,5. Puede ser moderado cuando hay 2,5 a 3 y severo menor a 2,5. ¿Cuáles son las causas? Principalmente las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas renales, los cambios intracelulares y sobre todo la desnutrición. ¿Cuál es la clínica que va a presentar el paciente con hipocalemia? Debilidad, fatiga, parálisis, dificultad respiratoria, trastornos del músculo, estreñimiento, ilio paralítico, calambres en las piernas. La hipocalemia puede ser leve cuando hay calambres, hay debilidad muscular, moderado cuando hay ilio, deshidratación gástrica, severo cuando hay parálisis, alteraciones en el electrocardiograma. Ya estamos terminando, jóvenes, por favor, tengan paciencia, tenemos que terminar este tema. El tratamiento, minimizar la pérdida de potasio extensa. Administramos potasio endovenoso, pero en suero, nunca se pone directo, siempre diluido en todo un suero. Se indica más o menos 10 a 20 miliequivalentes con un electrocardiograma continuo. ¿Qué quiere decir? Que indicas 1 o 2 ampollas en el suero, pero mínimo hacer un electrocardiograma posterior a lo que vaya recibiendo, porque vuelvo a repetir, esto te puede producir un paro cardíaco.
Nunca manden a su casa, o sea, nunca vayan a una casa y le dicen, me dijo la doctora que me pongas este suero. Hay sueros que vienen preparados o vienen con una alta concentración de potasio, ¿ya? O que sueros que te dicen, no, ponerle potasio. Y tú, ay, es un suerito, ya, y le colocas y ya, te vas a la casa. Así han muerto varios pacientes porque se les ha entrado rápido el suero con potasio y les ha producido incapacidad. ¿Ok? Entonces nunca hagan eso. Si hay cambios en el electrocardiograma, como una onda T picuda, una T corta, un QRS ancho, velocidad de la conducción lenta, hay que calmar, ¿ya? Porque son indicaciones de hipercalemia. Ya. Podemos utilizar también diuréticos como la furosemida en caso de hipercalemia, el K10-halate, que no se usa mucho, pero bueno, hay todavía, desde 15 a 30, 57 ml en solución del 20%. En la hipercalemia, el tratamiento de elevación moderada va de 6 a 7 mil equivalente. El tratamiento lo hacemos con el bicarbonato o también con la glucosa, que se mezcla con insulina 50 gramos de una glucosa. Y se puede hacer también nebulizaciones con albuterol. En una elevación severa de potasio mayor a 7 ya son severas, se puede utilizar el cloruro de calcio al 10%, bicarbonato de sodio de 50 mil equivalente, la glucosa más la mezcla de insulina, los diuréticos, enema de K10-halate y la diálisis. Cuando hay un trastorno de volumen, puede ser por un déficit de deshidratación o por un exceso de edema. Entonces, en resumen, cuando hay por concentración, sodio más que todo en el cerebro y decomposición, calcio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, ácido, base en el músculo. Entonces, para más o menos ya terminar la parte del sodio, podemos tener hipernatremia, tratamiento de déficit de volumen, hipovolémico con solución salina, volumen adecuado, solución hipotónica. ¿Cómo hacemos la corrección? No debe ocurrir más de 1 miliequivalente por hora. Se hace el déficit de agua igual a sodio sérico del paciente menos 140 por el PCT, ¿ya? Dividido entre 140. La hiponatremia es asintomática hasta que alcanza valores de 120. Cuando ya hay síntomas neurológicos,